este un personaje se va a agregar a la lista de los personajes artísticos del medio en Mezquitán. Tenemos aquí en Mezquitán la tumba familiar de María Victoria, la cantante, y ella viene frecuentemente a esa tumba con sus hermanos, familia Cervantes y Gutiérrez. Es María Victoria Cervantes, y por la decadencia y enfermedad que se ha agravado últimamente, le hemos dado seguimiento, creemos y tenemos la seguridad que próximamente aquí viene. Entonces abrimos un círculo aquí. Como esta cosa está abierta. Era la década de los 50, cuando en diversos municipios en Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, principalmente en Tonalá, se organizaban carreras de caballos, apuestas con muchísimo dinero, con grandes e importantes pudientes en la ciudad. Uno de ellos, y muy reconocido, Rodolfo Álvarez del Castillo. Esta es la cripta familiar y única, o diríamos más bien exclusiva para este personaje, que fue la oveja negra, de una de las familias más importantes del ámbito político y social en la ciudad y en Jalisco. Cuando fallece Rodolfo Álvarez del Castillo, producto de una bala que, pues desafortunadamente a la mala por parte de uno de los grandes personajes hacendarios de Tlajomulco, de la familia Cermeño, pues le ocasiona precisamente cercano a una finca que hace unos momentos visitamos, Casa Corbera, por Pedro Loza. Y en esta riña, en esta pelea, bueno, pues desafortunadamente recibe esa bala en esta, pues, historia que ya tenía gran trascendencia. Es llevado al Hospital Civil Viejo. En la casa. Allí, aparte de maltratar a medio mundo, porque era una persona muy recia, muy fuerte en temperamento, que hay algunas historias alternas que dicen que el medicamento no fue el adecuado, hay otras que simplemente la atención se le dejó de dar hasta morir. 3 días después, fallece Rodolfo Álvarez del Castillo, alias el Remington, uno de los personajes más polémicos en todo Jalisco y la oveja negra de una gran familia. Nunca se le puso en su lápida su nombre, precisamente para ocultar en cierta manera pues ese hecho histórico. Y los Álvarez del Castillo siguen estando en la posición social y política en todo México. De tal manera que todavía tuvimos hace algunas administraciones, algunos Álvarez del Castillo por allí en la ciudad. La casa que está justo frente a la Casa de los Perros, Casa Dolores, es la antigua finca familiar de la familia Álvarez del Castillo, que conformó también en su momento pues uno de los grandes eh, hechos arquitectónicos de la ciudad, y actualmente pues es un restaurante muy visitable, y también se menciona muchísimo su estadía de este personaje en esa casa. Y terminó aquí esa vida de dicharachero, mujeriego, jugador, tomador empedernido, muchos, y algunas fotografías reconocidas precisamente de este personaje se dan arriba de su caballo en Plaza Tapatía, en Tlaquepaque, en el centro de la ciudad y en diversos puntos. A pesar de que era muy usual verlo en algún coche Ford, en algún coche de colección, era más visto arriba de su caballo y siempre vestido de charro, con su pistola precisamente marca Remington, fajada a la cintura, con el martillo listo, porque era muy usual y muy frecuente que este señor se metiera en una y mil broncas, mil problemas, y también matar a varios personajes. Así que el Remington, Rodolfo Álvarez del Castillo, conformando la historia de las páginas negras de las familias pudientes en la ciudad, y aquí tenemos la única plaquita familiar Álvarez del Castillo. Hace 4 años todavía, detrás de ustedes había un árbol muy frondoso que cayó desafortunadamente en una de tantas tormentas, y bueno, pues hay que aprovechar los terrenos. Fue precisamente construida esta cripta. Así que continuamos. Regresamos a la calle principal para el avance directamente a Fosa Común de 1918.
Mamá, ¿dónde andan? Y yo, ya quería leche, ¿verdad? Es que quiero leche. Pero no puedo sacar a los niños porque está lloviendo. Le dije, no te salgas aunque no esté lloviendo. Ahorita le llevamos leche. 1854, cuando se inicia el movimiento reformista en México, sería precisamente Maximiliano de Habsburgo quien pregunta a todos los allegados imperialistas de un personaje reconocido que pudiera ayudar en la zona occidente a levantar estos nuevos ideales. Les recomiendan a un señor y a su esposa, de tal manera que no hubo otro personaje que fuera diversificado en esta cuestión que Maximiliano necesitaba. Salta entonces Jesús López Portillo y Serrano. Él es el nombre más importante de la familia en la historia, ya que este personaje es llevado hasta el castillo de Chapultepec, presentado ante Maximiliano, y conforma también la parte del Segundo Imperio en México. Este personaje, con los ideales, la posición social, todas estas amistades en la zona occidente, hizo que para Maximiliano comenzara a hacer esta obra que necesitaba como un proyecto o una visión quizá de gobierno. Desafortunadamente llegó tarde, tuvo muy poco tiempo de estadía en el imperio, son apresados, es ejecutado Maximiliano y es retornado directamente para protección de sus grandes amigos hacendados en la zona valles de Tequila y Amatitlán. Es arropado y protegido por las familias Cuervo, Orendain y Newton. Precisamente los Allende, familiares también de los Michel, y enfrente la familia Newton, grandes hacendados que lo protegieron. Su esposa trabajó como dama de compañía para Carlota. Gente del más alto nivel del abolengo mexicano, en los cuales, bueno, pues fue enfocado precisamente esta familia que está considerada la única familia imperial en Guadalajara. A este señor, cuando llega a Guadalajara, salva la vida. Benito Juárez le perdona la vida por la protección y por el nivel social que tenía en la ciudad, pero es recluido en su casa, actualmente Casa Museo López Portillo. Cuando enferma de gravedad, su hijo Jesús López Portillo y Weber sale al Panteón de Belén a comprar una propiedad. ¿Qué creen que pasó? 3 días después de estar este señor moribundo, se recupera. Y quien fue a comprar la propiedad, su hijo, sano, desafortunadamente enferma de gravedad, y al tercer día, por paradójico que suene, fallece. La tumba que está en el Panteón de Belén dice Jesús López Portillo. Se omitieron los apellidos precisamente por el tema social de esconder esa parte. El papá correspondía a Belén por época, pues allá está el hijo, el primero en fallecer. Tardaría todavía 14 años de vida sana del señor que estuvo a punto de morir para venir directamente a este panteón, que Belén ya no recibía cuerpos. Llega su esposa y también a los 12 meses, casi al año, llega su nuera, Margarita Weber de López Portillo, prima, por cierto, de su esposo. Recordemos que la sociedad era así: te casabas con las primas hermanas, se moría la prima hermana, te casabas con la tía, se moría la tía, te podías casar con la sobrina, porque seguía manteniéndose ese hilo familiar. Familia Orendain. ¿Familia qué? Orendain. ¿Qué necesito? Con mucho cuidado al punto que vamos a pasar. Vamos a visitar la tumba de don Segundo Díaz, propietario. ¿Quién conoce el Palacio de las Vacas? Yo. Esa es la finca de este señor. Aquí llega y fíjense los ideales de la Ciudad de México, de Guadalajara, pero también del tener 7 mujeres.
Creíamos todavía hasta el año pasado que solo había tenido 3 familias, pues este señor tuvo 7 y se trajo a su ex mujer a enterrar junto al de su esposa actual en ese momento. Cosas raras de la sociedad. Voy a avanzar un poquito nada más para volver a ver el terreno, porque hay ciertas partes que sí se inundaron, nada más déjame si es muy seguro, si no para rodear, ¿va? Ujú. ¿Ah? También. Deja que pasen primero. Salud. 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 Gracias. Salud. Mm. Dailo, ¿me ayudas? Existe la polémica y hay diversos historiadores que lo niegan. Nos fuimos a la genealogía, contactamos a cierto personaje en la Ciudad de México que nos corrobora que a final de cuentas pues es una realidad. Querer proteger este apellido o tratar de ocultar hechos de la familia en Guadalajara pues también no tenía caso. Don Segundo Díaz, primo directo de don Porfirio Díaz, tenemos aquí un personajazo. Este señor contrata directamente a don José Gutiérrez, arquitecto. ¿Quién es José Gutiérrez? Nada más y nada menos que el constructor del Sagrario Metropolitano. Obviamente un hombre pudiente en el máximo nivel y más con una protección gubernamental de nivel increíble, de nivel exagerado. Cuando se casa con María Gutiérrez, que es ella, en el Palacio de las Vacas está la pintura de don Segundo, está la pintura de doña María Gutiérrez y existe la muerte en una de las habitaciones precisamente de su hijo Vicente Díaz Gutiérrez. Cerca a la capilla en el Palacio de las Vacas existe un descanso de féretros, es un descanso pequeño, pues es el descanso de Vicente y en recuerdo tenemos este angelito. Esto lo encontramos en un escrito de Mr. John Davis, propietario del Palacio de las Vacas, que encontró en un libro viejo que también le habían dado cuando compra la casa. Toda esta familia precisamente conforma la parte que en su momento don Segundo Díaz pues conformó en vida. Debajo de nosotros hay 16 ataúdes, 16 muertos, 16 cuerpos, como parte muy muy cercana de la familia presidencial Díaz. Aquí los tenemos. Ernesto Zavala Castellanos es también parte de la misma familia directa de don Porfirio Díaz, pero por el lado de doña Juanita. Doña Juanita es la tercera esposa de don Porfirio, una mujer oculta en la historia. ¿Qué hace en Guadalajara? Bueno, fue parte también de esta paradoja histórica que nuestra ciudad pues sigue teniendo, y bastó con darle la pista directa a don Segundo para encontrarnos a doña María Gutiérrez. Don Cayetano Castellanos es un personajazo que brinca en la historia, que está directamente conectado con don Ernesto Castellanos, y este personaje Castellanos es tío abuelo de don Francisco Castellanos, que precisamente trabaja también para el Segundo Imperio, y el único que sigue en la batalla es don Porfirio Díaz. Recordemos que Porfirio Díaz peleó en la batalla de 5 de mayo con Ignacio Zaragoza,
Y este personaje que también fue militar, desafortunadamente no siguió la carrera, se retira por enfermedad. Porfirio Díaz siguió en la batalla, siguió dando noticias hasta la presidencia de la República. Entonces es una familia o es un mausoleo que nos conecta directamente con nuestro añejo presidente Porfirio Díaz. Y hay quien dice que si en algún momento se lo llegan a traer de París, Francia, del cementerio Montparnasse, tenemos toda la posibilidad, porque la Ciudad de México es muy polémica la política, y tendríamos toda la posibilidad que si se realizara en esta administración, porque va con todo, el penacho fue un imposible, pero quizá Porfirio Díaz pueda llegar aquí, directamente con su familia. Continuamos. A la principal. Ok, regresamos por aquí, tipo de está más amplio, lo que necesita. De la vista. Y pasamos por ahí para afuera. Gracias. Por ahí para afuera. Huelen muchas flores, ¿verdad? Huelen muchas flores aquí. ¿Eh? Es de tu araña panteonera. ¿No? Eres una araña panteonera. Me asustó aquel caballo. ¿Qué? La bici. Familiares, tú te vas a tener que ir hasta la orilla del cementerio. Para mi suerte y para suerte de los de allá afuera, pocos cuerpos entraron, mientras el panteón y la ciudad y el mundo estaba completamente detenido. En ese inter, buscando, revisando el archivo histórico, el primer libro de inhumación del panteón, nos encontramos con una niña que sigue navegando en la historia, porque mientras su papá, el payaso Ricardo Bell, hacía reír a Porfirio Díaz a carcajadas, en Guadalajara se daba la triste noticia que la niña Anabel, conocida Ana María Bell, se enfermaba de gravedad y moría en la ciudad. Su papá hacía reír al presidente Porfirio Díaz. Esta es la cripta oculta en la historia del año 1897 y la única descendiente de la familia Bell, de la familia de cirqueros más importantes del mundo de finales del siglo XIX. Y aquí la tenemos en toda su originalidad, la misma cantera y el tipo material con el que fue decorado se sigue. ¿Es la chiquita que dices de aquí de atrás? Es la pequeñita, sí. Ah, ya. Perdón, ¿eh? Sí, pásale. Y es una construcción porque fue precisamente traído a la ciudad. Recordemos que los Bell conforman esta historia de familias inglesas en el mundo, principalmente en Latinoamérica,
Y para muestra, bueno, sabemos que por allá en Aguascalientes y en San Luis Potosí existen cementerios exclusivos para los ingleses y aquí tenemos precisamente a esta niña. ¿Mm? Ujú. 31 de octubre de 1896, derivado del asesinato, conforma la parte histórica del antiguo terreno indígena del barrio de Mezquitán. Esa era una fuente natural, había muchísima agua y aquí se proveía el agua del barrio de Mezquitán. Estamos en una parte muy elevada, por lo tanto, pues muy importante de imagen y que en aquellos concursos de belleza de finales del siglo XIX y principios del XX, pues no había otra. Francisca ganaba los concursos. Después su amiga Lorenza Corcuera. Después su amiga María de la Luz Brizuela. Se fue conformando este grupo pudiente de preciosas mujeres zapatillas, pero cuando queda viuda, manda a traer un italiano muy importante. Recordemos que Francisca Orendain y Orendain es una de las pudientes e importantes terratenientes tequileras más importantes de Jalisco. Manda a traer entonces, se supone o en teoría, Johann Capeta, gran amigo de Vicente Guzmeri, el creador de todas las figuras, todas las esculturas de Ángel aquí en... Es que la familia Orendain nos otorgó su fotografía. Una persona del ámbito social, tequilero, hacendario más importante. Pero primero les presento a don Lucio Gutiérrez, el constructor del Panteón de Mexicali. Poco o nada conocido, un personajazo que hizo una gran obra, hizo más construcciones en Guadalajara, poco reconocido el apellido, pero pues de gran trascendencia aquí en este cementerio. Otro personaje también, él es el Remington, Rodolfo Álvarez del Castillo. Podemos observar el rostro de doña Francisca Orendain y Orendain. Muy chido. Pues dice nada más de la avenida, porque la misma calle. Vamos a la fosa común. Nos cuenta Miguel que este camino hay que grabarlo porque a él ya se le han atravesado fantasmas cuando va para directamente a la fosa común. Así que vamos a grabar todo este sitio. ¿Cuál?
Ujú. Ningún otro, mira. No, Ve. y vaya que hay muchas. Ninguno como ellos, mira. ¿Eh? Ninguno como ellos. No. Abril de 1918 se comienza a dar la noticia en el mundo, principalmente en España, de una enfermedad rara, de una fiebre con sangrado intenso, que la gente a los 3, 4 días hacían hasta lo posible y se morían. Extrañamente los familiares, los vecinos, y comienza a caminar la historia en Europa. Llega a Inglaterra también esa misma enfermedad, y hasta el momento estaba tomado como una leve epidemia. Lo que nadie sabía que esa leve epidemia se subiría a los barcos y caminarían a Latinoamérica. Uno de los últimos puntos de contagio precisamente es México, es Guadalajara. Y ya para aquel junio, julio de 1918, así como lo tuvimos en el 2020, el toser y el estornudar ocasionaba desbandada de la gente. Se alejaba de todos aquellos que decían, me siento mal, tengo calentura. Pero si hablamos de 1918, recordemos que hablamos todavía de la revolución, porque no sería hasta 1921 cuando finalizaría el movimiento. Empiezan a llegar entonces los cuerpos al Panteón Mexican con la consigna gubernamental que fueran tratados como fosa común. ¿Qué significa? La famosa capirotada: cuerpo, cal, tierra, cuerpo, cal, tierra. Y comienza en este punto del árbol y termina hasta el muro que colinda precisamente con este punto. Vamos a ingresar a lo que es el terreno de la fosa común. Hay dos líneas de cuerpos que están encontrados en el punto especialmente de los pies, digamos que hasta este punto. Aquí son vecinos los piecitos con cara hacia el norte, con cara hacia el sur. Y la primera línea fue hacia el sur, una línea de tendidos hasta lo que es aquella cripta, porque en ese punto se hizo una pequeña capilla precisamente como un espacio de oración para todos aquellos que pudieran arrimarse, pudieran acercarse levemente a lo que era la sepultura. Cuando se llena la primera línea, ya prácticamente a septiembre de 1918, que fue el punto neurálgico de muertos en ese 1918, entonces decide enfrente de ellos una segunda línea. La cabeza de la segunda línea está precisamente con vista al sur y los pies están encontrados justamente aquí al centro. Encontramos por ahí un escrito en el archivo histórico que mencionaba precisamente todos aquellos legistas del Hospital Civil, que era uno de los puntos más vulnerables anímicamente y de salubridad en la ciudad. Porque aquí, aunque no lo crean, una ciudad de vientos, una ciudad de lluvias, en una etapa, pues prácticamente, y seguíamos en la vil pobreza porque la revolución todavía no terminaba, se seguían dando las muertes por pandemia en aquel 1918. Este es un terreno muy especial, aquí cuando se ha venido a grabar en su momento, aquí cuando se ha venido a hacer alguna tarea especial, es
un espacio que más noticias nos ha dado, y precisamente este terreno que colinda allí en la puertita, en la reja naranja esa, es una de las evidencias más interesantes que hemos tenido de una figura que atraviesa hacia Fosa Común y aquí desaparece porque uno de los vigilantes pega carrera pensando que era alguien que se había metido para robar o algo, y simple y sencillamente ya no lo encontró, ya no lo vio. Ante la vista de los 44 casi que veníamos, 44, 46 gente que veníamos, que lo vimos que caminó tranquilamente. Hay quien dice, no iba caminando, don Miguel, yo solo vi la figura. Y ante la pregunta, ¿lo viste? Pues creo que todos vimos que sí. Y este es el punto de 1918, y donde 102 años después nuevamente se manifestaba esta terrible epidemia. Pandemia, al final de cuentas, muchos muertos, bastante enfermedad, y por el gobierno federal está prohibidísimo en este terreno construir, sembrar, hacer absolutamente nada. Debajo de nosotros, 2.2 metros bajo tierra, está la primera línea de sepultados. Así que nos vamos ya directamente con don Jesús Flores, segundo mausoleo. La veo muy sola, a veces la acompaño. La veo muy sola, a veces la acompaño. Y acá traigo otro, así. No, por lo que no es más barato. Si hubiera traído para vender, no hubiera vendido. ¿Sabes los metros en los terrenos? Sí, pues sí, vale. Ya con la fecha y el nombre, no le ponen la computadora. Hay varias. Sí. Igual que las huellas también, ¿vale? Que tienen la flor No, de los colores. de lice. Y las de los músicos que tienen un violín también, pues hay varias.
No manches. Ajá. Nuestra San Gregorio. Ujú. En este recorrido hemos tocado algunos puntos interesantes en torno a la presidencia de Porfirio Díaz, con su primo, con una familia de, pues, ámbito circense en México que también tuvo muchísimo que ver con la liberación de Porfirio, y en sus múltiples viajes a Europa, uno de ellos precisamente a Roma, Italia, escucha a un músico violinista que le encantó a este señor y dijo, o le propuso viajar a México como parte de un legado que para él pues fungió como uno de los mejores trabajos de su vida, porque vivir en Roma, Italia, siendo músico, es como para un mariachero buscar trabajo en Plaza Tapatía o Plaza de los Mariachis. Muchísimos artistas de la misma línea. Entonces este señor vio una muy buena oportunidad en México. Viaja de regreso entonces a México y en uno de sus pocos viajes a Guadalajara, don Porfirio se hace acompañar precisamente del violinista italiano Augusto Asali. Augusto se presenta en el Palacio de Gobierno con una suerte, con una gran fortuna y con un, pues ahora sí que con un público que de pie le aplaudió prácticamente los 5 minutos de su vida, que a él ni siquiera en sus trabajos anteriores en Italia había ocurrido. Pues nada, que al tratar de regresarse, Augusto le dijo a don Porfirio, le agradezco con el alma y corazón haberme dado trabajo, pero yo me quedo en Guadalajara. ¿Cómo crees? ¿Sí? Una ciudad preciosa, es una ciudad que veo un futuro. Pues aquí tenemos al precursor musical de las orquestas más importantes en México que radicaron y caminaron muchísimo en ámbitos muy diferentes e importantes en la ciudad, creadas precisamente por este señor, Cavalier Augusto Asali, el cual el mismo gobierno italiano vino y le rindió un homenaje a principios precisamente de nuestra época. Aquí hubo una orquesta precisamente filarmónica de italianos. Noticia que trascendió realmente muy poco, porque cuando ustedes habían escuchado hablar del violinista de Porfirio Díaz en México, aquí lo tenemos. Traigo unas arañas en el paladar. Una obra funeraria también hecha por italianos, es mármol blanco de Carrara, el mármol más importante, más caro y más detallista por parte de los escultores a realizar, y precisamente con el aparato que lo traería Estaban chiquititas. al éxito en todo el mundo. No, ya no. Gracias. Volvemos a don Porfirio Díaz. Se enamora de una tapatía, se casa, no tiene familia. Pasan los años, comienzan las grandes orquestas, la vida de la música en México. Trascienden muchísimos grupos gracias a este personaje y simplemente una enfermedad fulminante termina con su vida. Y encantado con Guadalajara, encantado también con el cementerio en ese momento en Unce, Panteón de Mexicali. Y aquí lo tenemos. Las notas más importantes de la canción que trascendió y que esta orquesta de Italia viene a tocar, para todos aquellos que gustan de la música, aquí están las notas más importantes que compone precisamente aquí en Guadalajara. Es un vals que está dedicado precisamente a Italia, su tierra natal. El violinista de Porfirio Díaz. Y ahora sí, vámonos. Ya vamos a esperar a don Jesús para retarlo.
Yo no quiero-